Hola, buenas tardes, bienvenidos. Acá estamos nuevamente con la Biblia abierta y anuncio que hoy vamos a terminar de leer el libro de Jueces. Espero que nos alcance el tiempo. Son los dos últimos capítulos y un poquito más que dejamos sin leer, pero creo que hemos estado bastantes días leyendo estos tiempos difíciles, deprimentes, con muchas cosas muy difíciles de leer, ¿eh? Fue por eso que tardé mucho, porque daba vueltas diciendo, no, hay ciertas cosas que no quiero leerlas y son, empezando por justo la primera, que es la que vamos a leer en el día de hoy. Pero es muy interesante, lo hemos dicho muchas veces, ¿no? El pueblo haciendo lo que quería y vimos sucesos, algunas grandezas y miserias de muchas de las tribus de Israel, ¿sí? Eh, Estaban solos, no tenían sentido de pueblo, porque lo que vimos muchas veces era, y vamos a ver hoy, guerras entre las distintas tribus, ¿sí? Además de, en toda la primera parte, guerras contra los enemigos exteriores, ¿sí? Los pueblos que querían, como siempre el ser humano quiere más, ¿eh? Más de lo que tiene y quiere, ahora, y quiere anexar tierras y casi siempre es por la guerra, matando gente y vimos espectáculos muy difíciles. Así que vamos a ir al final porque al final es muy interesante también. Dejamos en el capítulo 19, eh, en el 19 donde pasó ese episodio tan feo del levita con su concubina que fueron hospedados por un hombre y finalmente aparecieron como Sodoma y Gomorra, ¿no? También las cosas que pasaban entonces, un grupo de hombres. Bueno, finalmente la pobre mujer de este levita fue mandada afuera como pasto para las fieras. Eh, no sé si habíamos, sí, yo creo que llegamos al 27, cuando por la mañana su marido se levantó, o sea que mientras la mujer quedó afuera a merced de toda esa turba desaforada de violadores, a la mañana su marido se levantó y abrió la puerta de la casa, dispuesto a seguir su camino. Vio allí a su concubina tendida a la entrada de la casa y con las manos en el umbral. Levántate, vámonos, le dijo, pero no obtuvo respuesta. Acá no nos dice, pero podemos imaginar el estado de ella. Entonces el hombre la puso sobre su asno y partió hacia su casa. Y acá vienen estos últimos versículos del capítulo 19 que son difíciles de entender. Cuando llegó a su casa, tomó un cuchillo y descuartizó a su concubina en 12 pedazos, después de lo cual distribuyó los pedazos en todas las regiones de Israel. Acá había evidentemente un contenido simbólico, ¿no? Que ya lo vamos a ver en el capítulo siguiente. Todo el que veía esto decía, nunca se ha visto ni se ha hecho semejante cosa desde el día que los israelitas salieron de la tierra de Egipto. Piensen en esto, considérenlo y díganos qué hacer. Entonces ahí entendemos quizás la motivación de este hombre que hizo esta cosa turbulenta y también vemos una reacción, una respuesta de los israelitas, no cada uno pensando en su propia quintita, en su propia tribu, sino de los israelitas diciendo, ¿cómo es esto que pueda pasar? Pero vamos a tener el relato en el 20. Todos los israelitas, desde Dan hasta Beerseba, la última ciudad habitada en el sur, incluso los de la tierra de Galaad, que ya la vimos del otro lado del Jordán, salieron como un solo hombre y se reunieron ante el Señor en Mizpa. Tengo que decir que me emocionó el pensar de nuevo ante el Señor. De nuevo habían tenido
la actitud, y ojo que nos dice acá todos, se reunieron ante el Señor en Mizpa. Mizpa era un lugar de encuentro, en el libro, en Primera de Samuel, yo tenía, pero ahora no sé si marqué, sí, en Primera de Samuel 7:8, en esa primera parte del libro donde cuenta las actividades de Samuel como profeta, dijo, Samuel ordenó, reúnan a todo Israel en Mizpa, este mismo lugar de ahora, para que yo ruegue a Dios por ustedes. Cuando los israelitas se reunieron en Mizpa, sacaron agua y la derramaron ante el Señor. Entonces ayunaron todo el día y públicamente confesaron, hemos pecado contra el Señor. Fue en Mizpa donde Samuel comenzó a gobernar a los israelitas. Después de este pasado de jueces, encontramos en el libro siguiente es Ruth, pero después ya viene Primera de Samuel y lo hemos leído cuando él eligió rey, pero antes de haber elegido a Saúl rey está ese tiempo en el cual los israelitas se reunían en un lugar y este Mizpa fue el lugar que Samuel eligió. De manera que encontramos acá en Mizpa los jefes de todo el pueblo, es decir, de toda la tribu de Israel, tomaron sus puestos en la asamblea del pueblo de Dios. Vuelve a aparecer el Señor y Dios en estos versículos. Eran 400.000 soldados armados con espadas, ¿sí? Siempre hablamos de los buenos cronistas que indicaban los detalles. A su vez, los de la tribu de Benjamín se enteraron de que los israelitas habían subido a Mizpa. Entonces los israelitas le dijeron al levita, cuéntanos cómo sucedió esta infamia. De manera que el hecho simbólico que hizo él con la mujer les hizo a todos entender que había habido una infamia. Y acá vamos a escuchar el relato. Mi concubina y yo llegamos a Gibeá de Benjamín para pasar la noche. Durante la noche los hombres de Gibeá se levantaron contra mí, rodearon la casa con la intención de matarme. Luego violaron a mi concubina de tal manera que murió. Acá tenemos por primera vez el dato de que murió. Entonces la tomé, la corté en pedazos y envié un pedazo a cada tribu en el territorio israelita, porque esa gente cometió un acto depravado e infame en Israel. Ahora todos ustedes israelitas opinen y tomen una decisión aquí mismo. Todo el pueblo se levantó como un solo hombre y dijo, qué linda esta expresión, al fin unidad. Ninguno de nosotros volverá a su casa, nadie a su carpa, nadie regresará a su casa. Y esto es lo que haremos ahora a Gibeá, ciudad de Saúl. Después fue la ciudad de Saúl. Echemos suerte para ver quiénes subirán contra ella. De entre todas las tribus de Israel tomaremos a 10 hombres de cada 100, a 100 de cada 1000 y a 1000 de cada 10.000 para conseguir provisiones para el ejército. Cuando el ejército llegue a Gibeá de Benjamín, les dará su merecido por toda la infamia cometida en Israel. Ya no era ahí porque venían de Belén de Judá, no, cometida en Israel. Hay un aire nuevo de justicia acá en medio de estas tribus. Así que todos los israelitas, como un solo hombre, unieron sus fuerzas para atacar la ciudad. Las tribus de Israel enviaron mensajeros por toda la tribu de Benjamín diciendo, ¿qué les parece este crimen que se cometió entre ustedes? Entreguen ahora a esos malvados de Gibeá para que los matemos y eliminemos así la maldad de Israel. Este hecho funesto había logrado que hubiera de nuevo un sentido de pueblo y esta palabra hermandad era tan importante. Pero los de la tribu de Benjamín no quisieron hacerles caso a sus hermanos israelitas. Al contrario, gente de todas sus ciudades se reunió en Gibeón para luchar contra los israelitas. En aquel día los de Benjamín movilizaron de entre sus ciudades
26.000 soldados armados de espada, además de 700 hombres escogidos de los que vivían en Gibea. De manera que había guerra, nadie iba a aceptar nada, ahí no había ninguna posibilidad de arrepentimiento, palabra que los cristianos entendemos bien para que pueda haber paz y para que pueda haber llegada al Señor. Entre todos ellos había 700 soldados escogidos que eran zurdos, al parecer era importante este dato, todos ellos capaces de lanzar con la honda una piedra contra un cabello sin errar. Israel, sin contar a Benjamín, movilizó a 400.000 soldados armados de espada, todos ellos expertos guerreros. Los israelitas subieron a Betel y consultaron a Dios. Nuevamente vuelve el reconocer al Señor. Y Betel era uno de los centros de adoración. ¿Cuál de nosotros, le preguntaron, cuál de nosotros será el primero en combatir a los de la tribu de Benjamín? El Señor respondió, Judá será el primero. Era la tribu más grande, ¿no es cierto?, la que tenía mayor territorio y también cercana a Benjamín, que estaba al norte de Judá. Los israelitas se levantaron temprano y acamparon frente a Gibeá. Salieron a luchar contra los de Benjamín y frente a Gibeá se dispusieron contra ellos en orden de batalla. Pero los de Benjamín salieron de Gibeá y abatieron aquel día a 22.000 israelitas en el campo de batalla. Los israelitas se animaron unos a otros y volvieron a presentar batalla donde se habían apostado el primer día, pues habían subido a llorar en presencia del Señor hasta el anochecer y le habían consultado. No se echaron atrás y el Señor estaba presente. Habían llorado y ayunado hasta el anochecer y le habían consultado. ¿Debemos subir y volver a luchar contra los de Benjamín, nuestros hermanos? Y el Señor les había contestado, suban contra ellos. Fue así que los israelitas se acercaron a Benjamín el segundo día. Los de Benjamín salieron de Gibeá para combatirlos, abatiendo esta vez a 18.000 israelitas más, todos ellos armados con espadas. Entonces los israelitas con todo el pueblo subieron a Betel y allí se sentaron y lloraron en presencia del Señor. Ayunaron aquel día hasta el anochecer y presentaron al Señor holocaustos y sacrificios de comunión. Había vuelto la adoración en Israel, y no solamente en alguna de las tribus o en varias, todo Israel estaba ahí. Pues consultaron al Señor, pues en aquel tiempo estaba allí el arca del pacto de Dios, estaba en Betel. Y Finés, hijo de Eleazar y nieto de Aarón, ministraba delante de ella. Preguntaron, ¿debemos subir y volver a luchar contra los de Benjamín, nuestros hermanos, o nos retiramos? Y el Señor respondió, suban porque mañana los entregaré en sus manos. Acá eso del refrán de a la tercera es la vencida, no sé por qué, porque no lo dice, pero el Señor esperó. Quizás que todos los corazones se hayan vuelto a Él en esperanza, en confiar, que si Dios les estaba diciendo algo, aunque fracasaran primero, aunque fracasaran por segunda vez, en algún momento el Señor iba a contestar. Israel tendió una emboscada alrededor de Gibeá. Acá tuvieron una estrategia. Al tercer día subieron contra los de Benjamín y se pusieron en orden de batalla contra Gibeá, como lo habían hecho antes. Los de Benjamín salieron a su encuentro y se vieron obligados a alejarse de la ciudad. Comenzaron a causar bajas entre los israelitas, como en las ocasiones anteriores, y alcanzaron a matar a unos 30 hombres. Nada más, antes habían sido miles. En el campo abierto y por el camino que lleva a Betel y también por el que lleva a Gibeá. Los benjaminitas decían, los estamos derrotando como antes, pero los israelitas decían,
huyamos para que se alejen de la ciudad hasta los caminos. Quizás había descendido sobre ellos sabiduría de Dios para tener una estrategia. De pronto los israelitas cambiaron de táctica y presentaron batalla en Baal Tamar, y los israelitas que estaban emboscados salieron a atacar al oeste de Gibeá, en varios frentes. 10.000 de los mejores guerreros de Israel lanzaron un ataque frontal contra Gibeá. Fue tan intenso el combate que los benjaminitas no se dieron cuenta de que la calamidad se les venía encima. Acá de nuevo destaco la fineza, la sutileza del cronista que contó todo esto. El Señor derrotó a Benjamín delante de Israel. Desde aquel día los israelitas mataron a 25.100 hombres de la tribu de Benjamín, todos ellos armados con espada. Allí los de Benjamín cayeron en cuenta de que habían sido vencidos. Estaban tan seguros que tardaron en darse cuenta que habían sido vencidos. Los hombres de Israel habían cedido terreno delante de Benjamín porque confiaban en la emboscada que habían tendido contra Gibeá. De repente, los hombres que habían estado emboscados asaltaron a Gibeá, se desplegaron y mataron a filo de espada a todos los habitantes de la ciudad. Los israelitas habían acordado con los que estaban emboscados que, cuando estos levantaran una gran nube de humo desde la ciudad, los hombres de Israel volverían a la batalla. Creo que, si no me equivoco, este es de todas las batallas que hubo, la que está relatada con más detalle. Cuando los de Benjamín comenzaron a causar bajas entre los israelitas, matando a unos 30, se decían, los estamos derrotando como en la primera batalla. Acá está relatando de nuevo lo que ya leímos. Pero cuando la columna de humo comenzó a levantarse de la ciudad, los de Benjamín se dieron vuelta y vieron que el fuego de la ciudad entera subía al cielo. También como un acto simbólico, ¿no?, de derrota. En ese momento atacaron los israelitas y los hombres de Benjamín se aterrorizaron al darse cuenta de que la calamidad se les venía encima. Así que huyeron ante los israelitas por el camino del desierto, pero no pudieron escapar de la batalla, pues a los que salían de las ciudades los abatieron allí. Rodearon a los de Benjamín, los persiguieron y los aplastaron con facilidad en las inmediaciones de Gibeá, hacia el lado oriental. Cayeron 18.000 de la tribu de Benjamín, todos ellos guerreros valientes. Cuando se volvieron y huyeron hacia el desierto, a la peña de Rimón, los israelitas abatieron a 5.000 hombres junto a los caminos. Continuaron persiguiéndolos hasta Gidón y mataron a 2.000 más. Aquel día cayeron en combate 25.000 soldados benjaminitas armados con espada, o sea, no eran cualquiera que habían salido, eran soldados, todos ellos guerreros valientes. Pero 600 hombres se volvieron y huyeron por el desierto hasta la peña de Rimón, donde permanecieron 4 meses. Los israelitas se volvieron contra los de Benjamín y mataron a filo de espada a los habitantes de todas las ciudades, incluso a los animales, y destrozaron todo lo que encontraron a sus pies. También les prendieron fuego a las ciudades. Y lo que viene ahora en el capítulo final, el 21, es muy interesante también, porque de alguna manera, a ver si todos los lectores piensan lo mismo, está el sentido para el que el Señor había trabajado tanto en todos los libros anteriores, para que sintieran que eran parte, que eran Israel. Los israelitas habían jurado en Mizpa,
ninguno de nosotros dará su hija en matrimonio a un benjaminita. Castigo. El pueblo fue a Betel, y allí permanecieron hasta el anochecer, clamando y llorando amargamente en presencia de Dios. ¿Por qué habían vencido a los enemigos, a estos que habían cubierto a los violadores? Oh Señor, Dios de Israel, clamaron y volvieron a orar unidos al Señor. Oh Señor, Dios de Israel, ¿por qué le ha sucedido esto a Israel? Hoy ha desaparecido una de nuestras tribus. De manera que acá no eran unos miserables saboreando la victoria. Volvieron al Señor en primer lugar y al Señor presentaron el dolor de sus corazones. Luego preguntaron los israelitas, ¿quién de entre todas las tribus de Israel no se presentó a la asamblea del Señor? Bueno, ahí empezaban a contar cuentas, ¿no? Porque habían pronunciado un juramento solemne contra cualquiera que no se presentara ante el Señor en Mizpa, diciendo, tendrá que morir. Los israelitas se afligieron por sus hermanos los benjaminitas. Hoy ha sido arrancada una tribu de Israel, dijeron ellos. ¿Cómo podemos proveerles esposas a los que quedan si ya hemos jurado ante el Señor no darles ninguna de nuestras hijas en matrimonio? Entonces preguntaron, ¿cuál de las tribus de Israel no se presentó ante el Señor en Mizpa? Y resultó que ninguno de Jabes de Galaad, del otro lado del Jordán, habían llegado al campamento para la asamblea, porque al pasar revista al pueblo, notaron que de los habitantes de Jabes de Galaad no había allí ninguno. Así que la asamblea envió 12.000 de los mejores guerreros con la siguiente orden. Vayan y maten a filo de espada a los habitantes de Jabes de Galaad. Volví a la guerra. Maten también a las mujeres y a los niños. Esto es lo que van a hacer. Exterminarán a todos los hombres y a todas las mujeres que no sean vírgenes. Entre los habitantes de Jabes de Galaad encontraron a 400 muchachas que no habían tenido relaciones con ningún hombre y las llevaron al campamento de Silo, que está en la tierra de Canaán. Entonces toda la comunidad envió una oferta de paz a los benjaminitas que estaban en la peña de Rimón. Claro, esos eran los 600 hombres que huyeron y se quedaron ahí escapando del exterminio, ¿no? Así que, entonces, toda la comunidad envió oferta de paz. Ellos no habían estado en la batalla y en vez de perseguirlos para exterminarlos, en esa ocasión regresaron los benjaminitas y se les dieron las mujeres de Jabes Galaad que habían quedado con vida. Acá es para reflexionar acerca del valor de la mujer en aquel entonces, ¿no? Y seguramente era el mismo en todo el mundo conocido. Eran más de 1000 y pico de años antes de Jesús. Pero no hubo mujeres para todos. El pueblo todavía se afligía por Benjamín porque el Señor había dejado un vacío en las tribus de Israel. ¿Qué novela podría escribirse acerca de esto, no? Este final de guerra con pena por haber perdido a una tribu y el valor que le daban a tener 12 tribus descendientes de Jacob. Y a la vez habían querido hacer un bien que no quedaran sin descendencia los benjaminitas y habían salvado mujeres pero la decisión de las mujeres acá no existía para nada. El pueblo todavía se afligía y los ancianos de la asamblea dijeron, ¿cómo podemos darle mujeres a los hombres que quedaron si las mujeres de Benjamín fueron exterminadas? Los sobrevivientes benjaminitos deben tener herederos, exclamaron, para que no sea aniquilada una tribu de Israel.
Pero nosotros no podemos darle nuestras hijas como esposas porque hemos jurado diciendo, maldito sea el que dé una mujer a un benjaminita. Pero miren, se acerca la fiesta del Señor que todos los años se celebra en Silo, al norte de Betel, y al este del camino que va de Betel a Siquén y al sur de Leboná. De manera que era una de las fiestas. En todo este tiempo del libro de Jueces no se menciona ni una vez que las fiestas que el Señor había determinado, había enseñado que debían reconocer en gratitud por la cosecha. Y acá nuevamente pareciera haber conciencia como si algún grupo de Israel hubiera seguido obedeciendo al Señor, pero no lo sabemos. Entonces se acerca la fiesta del Señor que todos los años se celebra en Silo. Así que dieron estas instrucciones a los de Benjamín. Vayan, escóndanse en los viñedos y estén atentos. Cuando las muchachas de Silo salgan a bailar, salgan ustedes de los viñedos y róbese cada uno de ustedes una de esas muchachas para esposa y váyanse a la tierra de Benjamín. Y si sus padres o sus hermanos, lo de las muchachas, vienen a reclamarnos algo, les diremos, sean bondadosos con ellos, porque no conseguimos esposas para todos ellos durante la guerra. Además, ustedes son inocentes, ya que no les dieron a sus hijas. Una ética muy particular, para no dejar de lado el juramento, justificando el robo, de ninguna manera teniendo en cuenta que las mujeres podían decidir también. Así lo hicieron los de la tribu de Benjamín. Mientras bailaban las muchachas, cada uno de ellos se robó una y se la llevó. Luego regresaron a sus propias tierras, reconstruyeron las ciudades y se establecieron en ellas. Qué interesante es ver cómo en este caso casi se pierde una tribu y bueno, los mismos israelitas dieron las posibilidades y las ideas para que pudieran después formar nuevas familias y pudieran volver a reproducirse y a seguir teniendo la tribu de Benjamín. La tribu de Benjamín sería donde Samuel eligió al primer rey que Dios les dio, aunque Dios les dijo que no lo estaban aceptando, lo estaban rechazando a él. Es muy interesante. Finalmente, muy duro ha sido todo este libro, ¿no es cierto? Hemos visto grandes jueces, grandes héroes, guerreros que han sido llamados por el Señor y etapas en las que el pueblo siempre por necesidad clamó al Señor. Y donde solamente en la última página tenemos que se pensó en una fiesta en honor al Señor y se volvió a consultar al Señor. De manera que después de todo termina de una manera positiva, ¿sí? Y la tribu de Benjamín volvió a florecer como pasó con otras que fueron destruidas por los filisteos, por ejemplo, y que después volvieron a multiplicarse. Luego de eso, los dos últimos versículos dice, los israelitas también se fueron de aquel lugar y regresaron a sus tribus y a sus clanes, cada uno a su propia tierra. Y no termina acá, sino que en el último versículo, estamos en Jueces 21-25, tiene el broche. Yo lo llamo el broche que hizo el cronista, el que había juntado seguramente los manuscritos que habían quedado en los distintos lugares con las historias, que luego fueron reunidos y que luego se les llamó Jueces. Y el último versículo dice, por segunda vez o tercera,
pero seguro por segunda vez. En aquella época no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía mejor. Y lamentablemente de lo que leímos, a mí me deja un sabor amargo, porque lo que le parecía mejor muchas veces era exterminar a sus hermanos, eh, todo tipo de rotura de las leyes que Dios había dado, ¿no? De amor. Pero bueno, esto fue realidad. Y de acá se fue avanzando, porque ahora cuando empiece el primer libro de Samuel, que ya leímos toda la historia de Saúl, vamos a ver que algunas de esos encontronazos y de esas guerras seguían, pero esta creo que es la más terrible de guerras entre ellos, ¿no? Aunque también hemos visto algunos que se trasladaba de un lugar al otro y se apropiaba de una ciudad y todo ese tipo de cosas. Pero finalmente, a pesar de todo, volvieron al Señor. Y en lo que nosotros tenemos en la palabra, siempre la posibilidad de volver al Señor, porque Él no dejó a nadie de lado, ¿sí? Hasta que llega Jesús y ahí sabemos que de tal manera amó Dios al mundo, a todos, no solamente a los israelitas, sino al mundo, para que todo aquel que en Él creyera no se perdiera, tuviera vida eterna. Así que gracias a Dios por la palabra, con pasajes muy difíciles de leer, pero ya lo leímos, ya terminamos el libro de Jueces, de manera que ahora vamos a ver con qué seguimos a partir de mañana. Que el Señor los bendiga.